El narrador modifica frívolamente los destinos de los personajes de sus relatos. Pero él también es el personaje de un relato. La dinastía Tang gobernó el imperio de la China entre el 618 y el 906. Parece que el buen gobierno de los Tang se debió más a las instituciones ideadas para regir el imperio que a la personalidad de los emperadores. La concepción de la llamada carrera abierta de los talentos fue una invención de los chinos. Los Tang ampliaron el sistema de exámenes que existía para evaluar a los funcionarios. Hasta ese momento era indispensable la erudición. Después se agregó otra exigencia, el ejercicio de la poesía. La emperatriz Wu estableció que la poesía fuera un requisito esencial para ingresar a la administración pública y para ascender en esa carrera. Wu fue muy elogiada por permitir el ascenso social de hombres de condición muy humilde, pero de mucho talento. Debe decirse que este ascenso social llegó en algunos casos hasta la misma cama de la emperatriz, donde solían divertirse algunos poetas. Se tenía en tal estima la literatura durante aquella dinastía que el gobierno se veía obligado a conseguir empleo a todo el que fuera un buen literato. Por esos tiempos había una distinción entre la literatura práctica llamada Pi y la composición estrictamente literaria llamada Wen, que estaba en relación con la expresión agradable. Así, por ejemplo, las obras de Confucio eran Pi. A pesar de las protestas de algunos funcionarios importantes, el estilo Wen, que era un estilo muy florido, se puso de moda, con lo que se oscurecía un poco el significado de los textos meramente administrativos. La frase, por ejemplo, prohibido estacionar durante las 24 horas, podía escribirse así en estilo Wen. Que nada se detenga nunca. Las horas, los vientos, las pasiones no estarán mañana donde están hoy. El viajero vuelve al aposento donde quedó su amada, pero su amada ya se ha ido y el aposento también. Veamos ahora otra ordenanza municipal, prohibido escupir en el suelo, y pasémosla al estilo Wen. De los portones del alma, de la morada del beso, del manantial del lenguaje, absténganse de salir ofensas líquidas a la dignidad horizontal que nos sostiene, manga de chanchos. Hasta los borrachos de Hancheu cantaban canciones obscenas en lenguaje Wen.
Cantamos en el estilo Wen, uno no sabe quién es quién, la tua sorella dove sta, te tu ta. Hola Angiolina, vieni qua, vamos a cantar, vamos a mangiar, con una pizza lo fainá, te tu ta. ¡Hey! El peor enemigo del estilo Wen fue Han Yu, el escritor más confuciano del Imperio Tang. En verdad, defendió la prosa clásica en el contexto de su lucha contra el budismo. El tipo odiaba al budismo e hizo una reafirmación de la ortodoxia confuciana frente a la histeria religiosa de las masas. Han Yu y sus seguidores crearon la Ku-Wen, o prosa clásica, destinada, según el cronista, a expresar las estupideces de la época del modo más austero. En el año 819, el emperador Sui Wenti, curiosamente interesado por el budismo, dispuso que el dedo de Buda fuera trasladado a la capital. La excitación de las masas causada por la llegada de esta reliquia afectó profundamente al escritor Han Yu. Un testigo escribió que un soldado se cortó el brazo izquierdo delante de la reliquia de Buda y mientras lo sostenía, naturalmente con la mano que le quedaba, hacía reverencias. Era incontenible el número de los que andaban sobre sus codos y rodillas arrancándose los dedos con los dientes. En el famoso memorial de Han Yu titulado Sobre el hueso de Buda, apareció el punto de vista escéptico y racional de la filosofía confuciana en oposición a los seguidores del budismo. Han Yu lo escribió naturalmente en el estilo Ku-Wen, en prosa clásica. El emperador se enfureció y sentenció a Han Yu con la pena de muerte. Pero los sabios confucianos salvaron a Han Yu y consiguieron que la sentencia fuera conmutada por la pena de destierro. Han Yu no pudo ver en vida el triunfo total de sus principios, pero con el paso de los años, el movimiento de la prosa clásica regeneró la literatura seria y austera. Sin embargo, las virtudes de la sencillez deben ser examinadas con cautela. Las alegrías poéticas del mundo pueden revestir la forma del más complejo manierismo o de la alusión más directa. Por encima de los estilos está el arte, que cumple sus leyes inevitables en arduas sinfonías o en valsecitos criollos. Dolor de cosas viejas, deja el vano llorar del acordeón, un sonido de valse que se queja, me despierta la palabra incierta del ayer mejor, paisajito de yuyos y de olvido, con tu ruido de sapos y el zanjón. Y en la pierna quietud de aquella puerta, la mano blanca y muerta que fue el aldabón. Llamar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Caminos abiertos entre berros, con vecinos charlando en un portón, y los grillos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresan lerdos con el acordeón.
mensajito de suyo que yo añoro, con el lloro pequeño de este vals, en la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Llamar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.